Así que esta noche tenemos el tema Aguinaldo 2020 y pandemia. ¿Cómo afecta el COVID-19 al cálculo del aguinaldo? Vamos entonces a saludar al licenciado Julio Recinos. Él estuvo con nosotros durante la cuarentena, en el cual hablamos el tema de suspensión del contrato, y nos ayudó mucho porque nos dio un poco de luz en cómo estaba esto de la suspensión del contrato. Así que tuve bien invitarlo hoy ya para este tema del aguinaldo, puesto que tiene una gran experiencia. El licenciado Julio Recinos es contador público, es auditor autorizado, está también estudiando licenciatura en ciencias jurídicas. Esto es muy importante porque aparte del área contable, él tiene una perspectiva también jurídica, ya un poco más profundizando en las leyes. Entonces, eso es bien interesante porque nos permite a nosotros los contadores, de la mano de él, conocer un poco más a profundidad las leyes, relacionar leyes, y eso es lo que hemos tratado de hacer con este webinar. Lo hemos estado preparando desde la semana pasada. Él actualmente tiene su firma de auditoría y de consultoría jurídica, así que al final les vamos a compartir el correo de él para que puedan, y el Facebook también, para que puedan referirse a él en el caso que quieran algún honorario. Así que presento al licenciado Julio Arnoldo Recinos González. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches también a todos los amigos, colegas que nos siguen a través de Facebook Live. Pues aquí estamos. Siempre es un gusto poder compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, pues con toda la comunidad. Pues sabemos de que siempre pues se necesita, ¿verdad?, la opinión de otros colegas, la experiencia de otros colegas para reforzar nuestros criterios, ¿verdad? Entonces, pues a la orden. Bien, gracias, Julio. Bueno, entonces hemos preparado una serie de preguntas que ustedes se puedan estar haciendo, que muchos trabajadores que han sido despedidos o que han sido suspendidos sus contratos a estas alturas todavía no han recibido el aguinaldo. Entonces, ¿cuáles son los derechos que lo amparan? O aquellos empleadores también que no saben cómo aplicar el aguinaldo en este contexto de pandemia. En eso nos va a ayudar el licenciado Julio Recinos. Voy a compartir la pantalla. Bien, así que vamos a dar inicio. Gracias, Julio. Te comparto la primera pregunta. De acuerdo. ¿Cuáles son los requisitos para que un trabajador tenga derecho a devengar aguinaldo? Ok, bueno, básicamente el requisito esencial es que exista una relación de carácter permanente, ¿verdad?, laboral entre el trabajador y su patrono, y pues que haya acreditado un año más de estar a servicio de este patrono. Pues sin embargo también el mismo Código de Trabajo establece que quienes a la fecha del 12 de diciembre no han acreditado un año de servicio, pues de igual manera van a tener derecho a esta prestación. Sin embargo, va a ser de manera proporcional, ¿no?, de acuerdo al tiempo que haya elaborado. Y pues hay que ser tajantes en decir que no hay más requisitos que eso, pues. Claro, esto es importante porque muchos creen que porque si es un trabajador, por ejemplo, que trabaja, no sé, por obra, como mecánicos, como trabajadores que hacen oficios, entonces no tienen derecho a aguinaldo, que trabajan para un patrón. Sin embargo, si tienen una relación de subordinación laboral, tienen derecho al aguinaldo. Sí, así es, correcto. Ese es el requisito esencial, ¿verdad? Una relación de carácter permanente con el patrono, pues, y ya el tiempo que haya acreditado va a depender si va a tener derecho a una prestación proporcional si es menos de un año, y si tiene más de un año, pues ajustada de acuerdo a los días que le corresponda según la ley, que ya lo vamos a ver más adelante. Claro que sí, cuando es proporcional. Bien, esa es una pregunta. Vamos a la segunda. ¿El trabajador puede perder el derecho a recibir su prestación de aguinaldo? Esta es una duda que gracias al licenciado la hemos aclarado, porque yo, bueno, el año pasado estuve buscando ese decreto, estuve buscando
porque hicieron una reforma al Código de Trabajo en el cual establecieron que ya no se iba a perder el aguinaldo. Pero el decreto, créanme que yo lo busqué, no lo hallé, al punto que tuve que modificar mi sitio web para reflejar lo anterior. Sin embargo, el LIC me ha aclarado este punto. Así que, ¿qué dice la reforma en cuanto a esto, licenciado? Sí, vamos a empezar recordando que anteriormente, antes de 2019, antes de noviembre de 2019, este artículo hacía referencia a que el trabajador podía perder su prestación por aguinaldo si había acumulado 2 asistencias por 2 meses consecutivos. Entonces, el año pasado se introdujo una propuesta de reforma al respecto y pues esta fue aprobada, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Entonces, en ese sentido, el artículo 201 reformado dice que ningún trabajador perderá el derecho al aguinaldo por razones disciplinarias, por asistencias injustificadas o por cualquier otra causa. Entonces, si nos apegamos literalmente a lo que este artículo establece, pues cuando dice por ninguna otra causa, definitivamente no hay cuarentena, no hay pandemia, no hay suspensión de contrato, no hay ningún otro motivo que pueda argumentar el patrono para decir que un trabajador no tiene derecho para hacerse acreedor de esta prestación. Claro, esto es importante porque este decreto fue modificado justo, o salió, mejor dicho, este decreto el año pasado, ¿verdad, Julio? Sí, es correcto, es correcto. Y pues aquí quisiera aclarar también, hay un elemento importante que hace referencia al artículo 180 del Código de Trabajo, que de alguna manera está generando confusión, pienso yo en algunos casos, porque este artículo 180 se refiere a que para que un trabajador pueda acreditar su derecho a gozar de vacaciones debe de acreditar un mínimo de 200 días trabajados en el año, ¿verdad? Entonces muchos no sé si está bien decirlo por ignorancia o por no sé qué otras razones, dicen que para que un trabajador tenga derecho al aguinaldo tiene que acreditar 200 días trabajados. Sin embargo, hay que aclarar que esa disposición es específicamente para vacaciones y que en el artículo 201 reformado encontramos nosotros que no se puede perder el derecho al aguinaldo por ninguna situación. Claro. Muchos patronos, tal vez interpretando a conveniencia, podrían aplicar ese artículo 180, ¿no? Pero ese solo es para vacación. De hecho, siempre ha sido así. Y ahora, ya con el artículo 201 modificado, reformado, ya no hay duda. O sea, el aguinaldo se paga porque se paga, no hay duda. Así haya COVID, haya pandemia, el trabajador haya faltado 2 días consecutivos, que era lo que decía antes, sin causa o justificación alguna, eso ya se acabó. Así que usted tiene derecho al aguinaldo de cualquier forma. Esto es importante decirlo y recalcarlo porque seguramente muchos puedan creer, muchos empleadores se estén aprovechando. Ojalá que no sea así, pero sabemos que la realidad es diferente. Entonces, para no pagar aguinaldos. Y lo cierto es que hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Y otra Sí, así pregunta es. que quisiera hacerle, licenciado, es en el caso de, no sé si la tenemos más adelante eso, pero usted me dice, que los hayan despedido, ¿verdad? ¿Qué es lo otro? ¿Qué sucede? Sí, correcto. Vaya, en ese caso, pero antes quiero referirme al artículo 146, perdón, al artículo 46 antes de contestar tu pregunta, que hace referencia a la suspensión del contrato de trabajo. Sabemos de que la suspensión del contrato no afecta la antigüedad del trabajador, eso ya lo habíamos platicado la vez pasada que estuvimos platicando acá, pero ese mismo artículo dice que el tiempo que durara la suspensión del contrato no se computará como tiempo trabajado. Entonces, pero vuelvo a recalcar, ¿verdad?, que los trabajadores que han estado bajo un régimen de suspensión de contrato, de acuerdo al 201 reformado, no pierden su derecho, el derecho a devengar su prestación de aguinaldo, porque el artículo es claro en decir por ninguna causa. Entonces, eso también valga aclararlo, porque también se puede prestar
a malas interpretaciones o a confusiones, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que estar claros que inclusive habiendo tenido una suspensión de contrato de trabajo, pues el trabajador sí tiene derecho a su prestación de aguinaldo. Ahora, con la otra pregunta, cuando una persona es despedida, eso es en el entendido de que va a ser despedido antes del 12 de diciembre, ¿verdad? Porque si tiene una vinculación laboral al 12 de diciembre, pues tiene derecho a su aguinaldo completo, digámoslo así, ¿verdad? Siempre y cuando haya pues trabajado más de un año o pues su prestación proporcional si pues tiene menos de un año. Pero ¿qué pasa si es despedido en una fecha anterior al 12 de diciembre? Entonces, de igual manera, esta persona tiene derecho a devengar su prestación por aguinaldo, con la diferencia que va a ser proporcional. Si, por ejemplo, esta persona cobró aguinaldo si ya estaba trabajando al 12 de diciembre del año anterior y es despedido, digamos, en agosto, en septiembre, octubre. Entonces, de manera proporcional, desde la última vez que cobró aguinaldo hasta su fecha de despido, va a tener derecho a que se le calcule y se le pague su aguinaldo. Así es. Y lo mismo pasa con aquellas personas que son mayores de edad, que son mayores de edad no, sino de la tercera edad, o pertenecen a grupos de riesgo y por lo tanto ellos están trabajando desde casa o algunas veces no es posible. Por ejemplo, me pasó a mí con una empresa constructora y en esa empresa, en el área de la construcción, hay mucho personal de tercera edad trabajando, ¿no? Sí, Todavía, lastimosamente, nuestros ancianitos todavía trabajan a esas edades, ¿no? Y en la construcción, entonces tuvieron que mandarlos a casa. ¿Qué pasaría en ese caso, Lick? vaya, siempre nos vamos a enfocar en la misma premisa de que si la empresa lo mandó a su casa a trabajar desde su casa o le sigue pagando su salario, aunque no esté trabajando, el vínculo laboral se mantiene, ¿verdad? Entonces, la única forma en que la empresa no estaría obligada a pagar el aguinaldo es si hubiera efectuado un despido de hecho antes del 12 de diciembre, que en todo caso siempre va a tener derecho el trabajador a que se le pague su aguinaldo, o que hubiera un despido por causa justificada, que también en ese caso, pues, el trabajador tiene derecho a que se le calcule su aguinaldo proporcional. O sea que si la persona, aún que esté trabajando desde su casa, o aún que lo hayan mandado a su casa y no esté trabajando, pero está cobrando su salario, como es el caso de algunas empresas que sí lo están haciendo, pues entonces como se entiende que hay un vínculo laboral, entonces pues igual ese trabajador tiene derecho a su prestación por aguinaldo. Claro que sí. Esto es importante y ojalá que muchos trabajadores que estén en esta condición puedan ver este video. Si pueden, compartan el video para que esta información llegue a estas personas, porque hay mucha ignorancia en cuanto a estos temas y a veces el trabajador se queda pasivamente, acepta las condiciones y no sabe sus derechos. Por lo tanto, no, ¿cómo los va a reclamar? Entonces es importante. Ojalá que estos videos llegaran a las personas que necesitan conocer esto y que nosotros podamos ser también transmitir este conocimiento. Así que vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el periodo estipulado para hacer el pago? Hay algunos que me han dicho a mí, en la página web recibí muchas consultas, que en enero les están pagando el aguinaldo. Imagínense, en enero del próximo año me refiero. Sí, O correcto. sea, atrasadísimo, pero hay un periodo. Sí, bueno, la ley establece un periodo. Eh, en el Código de Trabajo se establece que el periodo para pagar el aguinaldo es entre el 12 y el 20 de diciembre. Es decir, la ley es, digamos, marca un rango, ¿verdad? No, pero perfectamente el trabajador lo puede hacer antes del 12, perdón, el patrono puede pagar antes del 12. Lo que no se espera es que lo haga después del 20, ¿verdad? Porque en ese sentido, si lo hace antes del 12, pues es un beneficio para el trabajador, pero si lo hace después del 20, pues es un agravio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que la ley pretende, pues, es de que se respeten esos plazos, en el entendido, pues, de que no debería de pasarse del 20 de
de diciembre. Habrán casos, pues, como siempre, lastimosamente, en donde las empresas por temas de liquidez principalmente o por otras razones, no solo el aguinaldo, sino muchas otras prestaciones, inclusive salarios los pagan atrasados, lo cual no es el deber ser, pues porque el trabajador pues tiene un contrato ya definido con sus fechas de pago y pues lastimosamente muchas veces hay que decirlo, hay empresarios irresponsables en ese sentido con su personal y les atrasan sus pagos. Pues sin embargo, pues de igual manera existen maneras para legalmente pues hacer que estos patronos pues irresponsables de alguna manera también le respondan a los trabajadores en las fechas que corresponden. Eso ya es buscando las instancias, por supuesto, correspondientes. Claro. Gracias, Lick. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las retenciones que se les debe hacer al aguinaldo? Algunos calculan todas las deducciones. Sí, ¿Qué hay con estos? vaya, lo que comentábamos más temprano era de que nosotros en el gremio de contadores tenemos la mala costumbre, no generalizada por supuesto, de que nos quedamos solo a preguntar, ¿es grabado o no es grabado? Nos dicen sí o nos dicen no, o solo decimos el año pasado no lo calculé, pero desconocemos a veces las bases legales, ¿verdad? Entonces, me tomé un poquito la tarea de buscar las bases legales porque sí las quiero compartir aquí a los colegas y en el caso, por ejemplo, del Seguro Social, buscamos el artículo 3 del reglamento de aplicación del régimen de Seguro Social y esto nos establece que no se considera como remuneración afecta al seguro los viáticos, los aguinaldos y las gratificaciones extraordinarias que recibe el trabajador, o sea que sujetos de Seguro Social no son. Luego encontramos en el artículo 14 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que no forman parte del ingreso base de cotización, las gratificaciones y bonificaciones ocasionales, el aguinaldo y los viáticos. Es decir, tampoco van a ser sujetos a retención de AFP. Y finalmente encontramos también una reforma que se hizo al artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la que encontramos que a ese artículo se le agregó un numeral 16 en el cual se establece que los ingresos en concepto de aguinaldo que reciben los trabajadores, ya sean los trabajadores privados que se rigen por el Código de Trabajo y los trabajadores públicos que se rigen sobre la ley de compensación adicional en efectivo, no van a ser grabados de impuestos sobre la renta hasta por un monto de 2 salarios mínimos mensuales del sector comercio. Entonces, por consiguiente, los ingresos no están sujetos a retención cuando la prestación de aguinaldo es menor a los 2 salarios mínimos. Sin embargo, los salarios que exceden de esa cantidad van a ser grabados solo en la proporción excedente de los 2 salarios mínimos. Entonces podemos decir que al aguinaldo no le vamos a calcular en su totalidad ni seguro social ni AFP, y renta sí le vamos a calcular solamente a los salarios que exceden de los 2 salarios mínimos del sector comercio, ¿verdad? Aquí también quiero hacer énfasis en otro asunto que también nos genera un poquito de confusión, que es con respecto a que para efectos tributarios, de cuánto es el monto del salario mínimo. Eso es importante aclararlo, ¿verdad? Porque sabemos que según el decreto ejecutivo de fijación del salario mínimo, de acuerdo a los cálculos que se han hecho en ese decreto, pues el salario mínimo mensual vigente es de 304,17. Sin embargo, si buscamos el artículo 115 del Código Tributario, nos hace referencia a que, no, perdón, aquí estoy adelantándome a otra cosa, perdón, es el 228, el que hace referencia que para efectos tributarios, cuando las leyes tributarias hacen referencia al salario mínimo o al salario mínimo mensual, vamos a entender que se refiere a 30 días de salario mínimo por jornada ordinaria de trabajo diurno fijado para los trabajadores del comercio. Entonces, en ese decreto se establece que el salario mínimo diario es de $10. Entonces, nosotros calculamos los $10 por los 30 días y pues para efectos tributarios el salario mínimo mensual son $300.
y para efectos de exención de impuestos sobre la renta para el aguinaldo, los 2 salarios mínimos van a ascender a $600. Entonces todos los aguinaldos que exceden de $600, pues van a ser, los menores a $600 van a ser exentos del impuesto sobre la renta, y los que sean mayores a 600 van a ser grabados solo en la porción que excede a los $600. A lo que me estaba refiriendo anteriormente, perdón, Ernesto, sobre el artículo 115 del Código Tributario, que hace referencia a los agentes de retención por servicios de carácter permanente. Igualmente ese artículo fue reformado y se hace relación a que las compensaciones en concepto de aguinaldo que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia laboral no van a ser sujeto de retención de impuestos sobre la renta en la proporción que establece la ley de impuestos sobre la renta, y esa referencia a la ley de renta, al artículo 4 que mencionábamos anteriormente en el numeral 16, y pues ya mencionaba para efectos tributarios cuál es el importe que vamos a tomar como referencia de salario mínimo. Correcto. Esto es porque antes era un decreto temporal y ahora es una reforma ya a la ley del impuesto sobre la renta. Así es, anteriormente a 2019, o sea, de 2018 hacia atrás, durante varios años se estuvieron aprobando decretos transitorios que en los mismos términos, ¿verdad? Hacían exento el aguinaldo hasta los 2 salarios mínimos. Sin embargo, todos habían sido decretos transitorios hasta en el año 2019, que ya quedó como una reforma permanente al artículo, incorporada al artículo 4 de la ley de impuestos sobre la renta. Correcto. Esto hay que hacerlo bien, contadores. Hay que ir y revisar que no estemos calculando impuestos sobre la renta a todo el aguinaldo. Solo va a ser grabada la parte que exceda los 2 salarios mínimos, de acuerdo al artículo 228 del Código Tributario. Esos son $600. Entonces, lo que sobrepase de esos $600 serían sueldos muy altos. Ya estamos hablando sueldos de 1,200 para arriba. Entonces esos tal vez sí sean grabados y hay que aplicarle la tabla. Ahí pues ya usted decide qué método le aplica. Nosotros ahí tenemos una formulita en el sitio web que ustedes pueden visitar y ver nuestra opinión al respecto. Pero ahí ustedes tienen que usar su criterio contable para aplicar la tabla de renta correspondiente. Así que tomarlo en cuenta para no equivocarse. Bien, pregunta 5. ¿Cómo se calcula y se reporta la proporción del aguinaldo que está exenta? Esto creo que ya lo respondimos. Era justo lo que... Sí, eso fue lo que me adelanté ahí un poquito, pero sí, ¿verdad? Eso ya quedó aclarado. Podemos pasar a la siguiente. ¿Y de dónde salen los $600? Correcto. Que no son los 304.17 que normalmente se ocupa para establecer el salario mínimo mensual, sino el sueldo diario que está en el artículo 228 del Código Tributario, que son $10. Entonces 10 por 30 son 300, por 2, 600. Tomarlo en cuenta. Vamos a la pregunta 6. ¿Cómo se calcula el salario básico? Esto es bien importante porque nos pasan preguntando esto cada rato. ¿Qué pasa si gano comisiones? ¿Qué pasa si tengo bonos en mi salario? Si trabajo por obra, si no tengo un sueldo estándar como todos nosotros, algunos de nosotros que recibimos un sueldo el mismo siempre. Sí. Pero hay personas que trabajan por obra, que trabajan en base a metas, que reciben bonos, que son vendedores. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se calcula el aguinaldo? De acuerdo. Bueno, el artículo 199 hace referencia a dos tipos de cálculo. El primero, pues, cuando el salario sea estipulado por unidad de tiempo, es decir, cuando el salario es mensual, semanal o por hora inclusive, que prácticamente se convierte en una prestación fija. Entonces, en ese caso, pues, y la base para el cálculo del aguinaldo, pues, es el salario básico diario que se determine de esa forma, ¿no? Si es mensual, pues, el salario entre 30, si es semanal, pues, el salario entre 7, y así de igual manera para cualquier otra unidad de tiempo. Sin embargo, lo complejo en este caso es cuando
nos encontramos otras estipulaciones, otras formas de estipular el salario, que bien puede ser por devengamiento de comisiones, un salario por obra, o inclusive podemos encontrar un sistema mixto que es bastante común en nuestro medio, son las personas que devengan una porción fija de su salario y adicionalmente tienen una porción variable. Entonces dice que en ese caso el salario básico va a resultar de dividir los salarios ordinarios que el trabajador haya devengado durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha en que se debe calcular el aguinaldo, entre el número de días laborales comprendidos en dicho periodo. Para hacerlo un poquito más fácil de entender, digamos, por ejemplo, que si un trabajador te venga un salario básico fijo más comisiones, pues deberá calcularse el salario diario sobre la proporción fija, ¿verdad? Y también deberá considerarse adicionalmente un promedio del salario variable diario de los últimos 6 meses, de acuerdo con las reglas que establece este artículo, que es prácticamente sumar todo el salario variable y hacer una división entre los días que el trabajador haya trabajado, valga la redundancia, durante los 6 meses anteriores, ¿verdad? Que es de alguna manera también la forma en que ya el código establece cómo se va a determinar el salario básico, y pues eso es lo que nosotros vamos a considerar en el caso de los trabajadores que devengan un salario mixto, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, un salario básico que podría ser, no sé, $600, esa proporción la dividimos entre los 30 días y tenemos que nos va a dar $20. Y adicionalmente, si tenemos, por ejemplo, una parte variable, que haciendo números así redonditos, digamos que son $1,200 de variables a lo largo de los últimos 6 meses, y más o menos digamos que los días laborados en ese periodo son 120. Entonces pues los 1,200 entre 120 son 10, más los 20 que habíamos determinado por la parte fija. Entonces estaríamos diciendo que el salario base por día para ese trabajador van a ser $30, y sobre esa base vamos a calcular cuánto le corresponde según la antigüedad que acredite a la fecha de que se calcula el aguinaldo. Claro, muchas empresas lo pagan sobre el sueldo base. No toman en cuenta las comisiones, los bonos o los pagos extra que recibe el trabajador. Y dicen, bueno, usted trabaja por obra, pero yo se lo voy a pagar en base al mínimo. Y tal vez el trabajador gana más del Sí, mínimo, ya con sus sí, comisiones, con sus, con la sus bonos. base, Ernesto, para determinar si el trabajador tiene derecho o no a un aguinaldo sobre la parte variable, porque igual pueden haber algún tipo de bonificación extraordinaria, pues que en ese caso no le da derecho a hacer un cálculo variable, sino que pues tendríamos que revisar al respecto que establece el contrato individual de trabajo, en el que se establece pues la forma de estipulación del salario. En ese contrato individual de trabajo debería estar consignado pues que el salario del trabajador va a ser, por ejemplo, un salario base fijo de X cantidad, y que adicionalmente pues va a devengar comisiones sobre un porcentaje de venta, un porcentaje de cobros o cualquier otra modalidad en la que se estipule la parte variable. Entonces, en ese caso el trabajador perfectamente puede reclamar una prestación de aguinaldo, considerando también la parte variable, ¿verdad? Porque estaríamos ante un sistema de estipulación de salario mixto. Claro. Y si es algo extraordinario, como decir, no sé, se dio un bono para el COVID, Sí, correcto. ese Entonces, no sí, aplica. en ese caso no se aplica, porque estamos hablando de una bonificación extraordinaria, ¿verdad? Es decir, que se paga por mera liberalidad del patrono y se hace una vez nada más. Entonces eso no da derecho a que se calcule una prestación de aguinaldo sobre una proporción variable. Claro, eso ya es extraordinario. Y el Correcto, artículo 199 habla de sueldo o salario ordinario. O sea, algo que se repite en el tiempo. correcto, así es. Ok, vamos a la siguiente entonces.
¿Cómo se debe realizar el cómputo de días en el caso del aguinaldo proporcional? Sí, esta es otra parte otro asunto que genera muchas dudas a la hora de estar calculando las prestaciones de aguinaldo. Sabemos de que en el caso de los trabajadores que tienen más de un año, pues es más fácil porque tomamos de referencia la fecha en que cumple años completos. Si nos vamos a lo que establece el código, dice si tiene más de un año y menos de 3, entonces ahí no hay donde perderse, ¿va? Pero si, por ejemplo, una persona tiene menos de un año, ¿cómo vamos a calcular su prestación? Pues en ese sentido, pues podríamos decir que las personas que ingresan a la empresa después del 20 de diciembre, y tomo el 20 de diciembre como referencia porque recordemos de lo que hablábamos anteriormente, que el periodo para pagar el aguinaldo pues es entre el 12 y el 20 de diciembre. Entonces digamos que una persona que entra después del 20 de diciembre, eh, cuando, cuando vamos a calcular el aguinaldo del año próximo, entonces definitivamente esa persona no va a haber acreditado un año de servicio. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que hacer una suma de los días calendarios que han transcurrido entre la fecha de inicio de labores y el 12 de diciembre, ¿verdad? Puesto que es el 12 de diciembre la fecha de referencia que establece el código, que dice que los que al 12 de diciembre no acreditan un año, pues entonces tienen derecho a su parte proporcional. Y ahí no es otra cosa más que hacer la cuenta de los días calendarios. Es decir, si, por ejemplo, una persona entró a trabajar el 1 de septiembre, tomamos 30 días de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 12 de diciembre. Y sobre esa proporción vamos a calcular su prestación de aguinaldo. Claro, es en el caso que sea proporcional. Hay que sumar los Así es. días y sobre esa base se calcula. O sea, ahí ustedes pueden usar diferentes fórmulas, pero la idea es que el trabajador reciba la proporción de los días que ha trabajado. Y aplica también en el caso que sea despedido. A la fecha del despido se le debe calcular su aguinaldo proporcional. Exactamente, siguiendo la misma regla, ¿verdad? Contando los días calendarios que la persona estuvo prestando sus servicios y sobre eso pues calcular de manera proporcional su prestación. Claro. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la prestación de aguinaldo por periodos menores a un año? Es lo que estábamos hablando. Justamente aquí tú Correcto. pones un ejemplo. Si querés ilustrarnos con un ejemplo, aunque es difícil de esta manera, pero más o menos para que se entienda. Sí, sí, entonces yo ponía el ejemplo de una persona que ingresó a la empresa el 1 de septiembre de 2020 y devenga un salario básico de $600 mensual. Lo primero que vamos a hacer es pues obtener cuánto es el salario básico por día, que lo vamos a tomar los 600 entre los 30 días y vamos a determinar que el salario diario pues son $20. Y adicionalmente vamos a hacer el cómputo de los días laborados. Entonces decíamos que entre el 1 de septiembre y el 12 de diciembre se han acreditado exactamente 103 días, ¿verdad? Entonces sobre esos 103 días vamos a hacer un cálculo proporcional de la prestación de aguinaldo. Entonces en ese sentido a una persona con estas características le va a corresponder un aguinaldo equivalente a 15 días de salario básico, porque recordémonos que es la prestación mínima que se establece para los trabajadores que tienen entre 1 y 3 años, y el código nos manda a que le determinemos cuánto le corresponde de prestación si hubiera completado un año de servicio. Entonces son los 15 días de salario básico, que habíamos dicho que son $20 diarios por los 15 días, pues entonces tenemos que va a ser su base de prestación, son $300 si hubiera tenido un año de servicio, y luego vamos a multiplicar esos $300 por los 103 días transcurridos, pues y el resultado lo vamos a dividir entre los 366 días del año en este caso, porque acordémonos que estamos en un año bisiesto, o 365 días en un año normal, ¿no? Y pues la proporción que nos dé, que en este caso me dio a mí $84,43 por los 3 meses y medio prácticamente. Entonces eso es lo que le va a corresponder al trabajador
en concepto de prestación proporcional. Claro que sí, ese es un ejemplo. En nuestro sitio web pueden ir y revisar la herramienta que hace el cálculo proporcional. Había un problema por el año bisiesto, ya lo corregimos. Entonces pueden ir y realizar el cálculo en el sitio web. Ahí Diana les va a dejar el enlace. También tenemos una plantilla de Excel que ustedes pueden utilizar para hacer una especie de planilla de aguinaldos. Eso lo vimos en webinars anteriores. Sin embargo, la vamos a compartir ahí también para que ustedes puedan recibirlo. Recuerden que todo ese material lo pueden recibir directo en su correo si se suscriben a la lista de los webinars que tenemos en nuestro sitio web. También Diana va a compartir ese enlace. Bien, vamos a la última pregunta. ¿Cómo se calcula la prestación en el caso que sean años completos? O sea, que ya tengo más de un año. Sí. Bueno, entonces lo primero que vamos a calcular para el trabajador es el salario básico diario, ¿verdad? Que eso lo vamos a obtener en el caso que sea un trabajador que tiene un salario fijo, de acuerdo a las reglas que ya habíamos hablado, dividir su salario entre los 30 días del mes. Y pues para los que tienen también salario variable, ya dijimos cómo. Entonces, luego vamos a determinar cuánto es el salario básico diario que nos va a servir para calcular nuestra prestación. Y adicionalmente vamos a calcular o vamos a computar cuántos son los años completos que un trabajador ha estado a servicio del patrono, ¿verdad? Entonces, habiendo determinado ambas cosas, les vamos a aplicar las reglas que están contenidas en el artículo 198 del Código de Trabajo, que pues dice que si una persona tiene un año de haber prestado servicios para el mismo patrono y tiene menos de 3, le corresponde 15 días de salario de prestación. Entonces, si un trabajador cae en ese rango, pues el salario diario que hemos determinado lo multiplicamos por 15. Luego, si tenemos un trabajador que tiene más de 3 años y menos de 10, le van a corresponder 19 días de salario. Y para quienes hayan acreditado más de 10 años de servicio, le vamos a calcular una prestación equivalente a 21 días de salario. En el caso de los trabajadores que ya tienen más de un año completo, es más fácil determinar el tiempo de servicio. Entonces, en ese caso, pues, este artículo es bien claro en decir, si tiene más de un año y menos de 3, le corresponde 15 días. Sería, digamos, complejo en la única circunstancia en que al 12 de diciembre cumpla años de servicio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si al 12 de diciembre cumple 3 años de estar trabajando, entonces nos vamos por la segunda categoría que dice para quien tiene más de 3 y menos de 10, ¿verdad? Porque en ese caso ya estaría acreditando sus 3 años completos. Porque en el primer rango dice menos de 3. Entonces, en ese caso, pues, si una persona por casualidad el 12 de diciembre cumpliera años de servicio, obviamente le vamos a aplicar la categoría más beneficiosa, que sería en este caso la de entre 3 y 10 años. Correcto. O sea, ahí deben de calcular bien los días, los años que tienen y establecer lo que más beneficia al empleado. Ok, bueno, esa era nuestra última pregunta. Solo una última que me hacen seguido en el sitio web es si se puede pagar el aguinaldo en especie. Es decir, hay patronos que dan pavo, que dan chompipollo, que hacen una fiesta y tiran la casa por la ventana en la fiesta y le dice al empleado, ese es su aguinaldo, confórmese con eso. ¿Se puede hacer Sí. eso, Lick? Pues yo creo que específicamente el código no dice que se pueda, ni tampoco lo prohíbe, creo yo. Pero en realidad cuando estamos ante ese tipo de prestaciones, estamos hablando de, por ejemplo, si el trabajador, si el patrono organiza una fiesta navideña o si el patrono le da un pavo o le da una canasta navideña, eso es una prestación adicional a las prestaciones de ley, ¿verdad? Porque las prestaciones que recibe el trabajador, las prestaciones pecuniarias que le reconoce el Código de Trabajo, pues se entiende que son pagadas en efectivo, ¿verdad? Y no deben ser compensadas
con otro tipo de bienes, ¿verdad? O con otro tipo de beneficios, porque se entiende que esos beneficios son adicionales a las prestaciones de ley. En ese caso, pues, de igual manera, se estaría incurriendo en una arbitrariedad, ¿verdad? Digamos, una interpretación errónea, podríamos decir, de que estaría haciendo el patrono sobre los derechos que el trabajador le reconoce el Código de Trabajo. Claro, o sea, esto sería como volver a hace 50 años o 100 años en los cuales en las haciendas se les pagaba con comida a la gente, o no sé, o con parte del grano que Con, recogían, ¿no? Tiene que con pagarse en ficha, efectivo, en moneda de curso legal. así es. Ok. Bien, Lick, esas son las preguntas que tenemos. No sé si hay alguna consulta, Diana, en los comentarios. Buenas noches, sí tenemos una que otra pregunta en el Facebook Live. Si gusta doy lectura alguna. Claro que sí. Adelante. Bueno, la primera dice, ¿qué pasa con los suspendidos sin goce de sueldo y que la empresa se va de vacaciones y vuelven a tener? O sea, él está suspendido Sin goce de sueldo. y sin goce de sueldo y la empresa ya se fue de vacaciones y ya no le responde. ¿Qué pasó con su aguinaldo? ¿Qué pasaría en ese caso, Lick? Vaya, habría que ver cuál es la razón por la que está suspendido sin goce de sueldo. Eh, pues porque en principio el código no le establece esa atribución a ningún patrono de que pueda suspender sin goce de sueldo a un trabajador. Entonces, de igual manera, si está suspendido, eh, el trabajador, el patrono implícitamente le está reconociendo una relación laboral. Entonces, porque igual perfectamente podría haberlo despedido y si no lo ha hecho, pues la relación laboral se mantiene vigente. En ese caso el derecho del trabajador de vengar una prestación por aguinaldo, pues de igual manera está vigente. Porque según la reforma del 201 decíamos ahí que bajo ninguna circunstancia el trabajador va a perder el derecho a esa prestación. Claro, tiene que recibirlo. Y si no, pues tiene Así que es. abocarse a los juzgados correspondientes, las instancias correspondientes, el Ministerio de Trabajo, para poder exigir y validar sus derechos. Sí, así es. Ya de por sí la suspensión sin goce de sueldo ya es un atropello al trabajador, ¿verdad? Ya eso ya le está dando el derecho a la persona de poder buscar las instancias correspondientes para eh, a reclamar pues el salario que no está devengando, ¿verdad? Así es. Y recuerden que de esto hicimos un video que pueden irlo a buscar en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los videos bien organizados, donde pueden consultar ese material de la suspensión del contrato. ¿En qué consiste? Ese es totalmente otro tema, pero está por ahí para que lo busquen y puedan verlo en el caso de que estén en esta situación. Bien, no sé si hay algo más, Diana. Sí, pregunta. Cuando se finaliza un contrato a fin de año, ¿el patrón está obligado a extender un finiquito y dar una indemnización? ¿O no? Está por contrato, le entiendo. Sí, cuando se finaliza un contrato a final de año, preguntan si el patrón no está obligado a extender un finiquito o dar una indemnización. ¿Qué procede en ese caso, Lick? Sí, vaya. Eh, Muchas empresas tienen la práctica de liquidar anualmente a sus trabajadores. Ellos hacen un contrato vigente a partir del 1 de enero, por ejemplo, y esos contratos pierden vigencia el 31 de diciembre. Entonces, esa terminación del contrato equivale a un despido de hecho sin causa justificada. En ese sentido, el patrono tiene la obligación de indemnizar al trabajador, de pagarle sus vacaciones proporcionales y su aguinaldo proporcional según corresponda, porque equivale a hacer un despido de hecho sin causa justificada. Entonces, por tanto, el trabajador tiene derecho a devengar todas sus prestaciones de acuerdo a las disposiciones del Código de Trabajo. Ok.
Claro que sí, tiene derecho. No se puede, es lo que dice el artículo 201, que no se puede, se tiene que pagar sí o sí. El Así aguinaldo es. se tiene que pagar sí o sí. Había anteriormente una especie de excepción en la cual no se pagaba, pero eso fue totalmente ya desechado y el Sí, eso ya quedó, artículo ya fue perdió reformado. vigencia. Entonces lo tiene que recibir sí o sí. Espero que les quede claro esa duda porque muchos todavía están dudando si tienen derecho o no a su aguinaldo porque han sido suspendidos, porque han sido despedidos, porque pasaron o porque pertenecen a grupos de riesgo por el COVID y por eso están trabajando desde casa o los han mandado sin goce de sueldo a su casa, lo cual ya es un atropello, como decía Lick. Entonces, todo esto tienen ustedes que exigir su derecho a buscarse las instancias correspondientes, Ministerio de Trabajo primeramente, ahí los van a asesorar y si no, pues pueden buscar al licenciado y asesorarse un poco más y por supuesto él les va a ayudar. Ahí hemos dejado la página de Facebook de su despacho contable y de su despacho jurídico también, para que puedan contactarse con él y él pueda pues ayudarles en ese caso. Así que eso sería todo. ¿Hay más preguntas, Diana? Eso es solo una que creo que vale la pena recalcarlo. Yo sé que ya lo mencionó el licenciado Julio, pero créanme que esto lo preguntan casi todos los días en la página. Con respecto a lo del salario exento, ya mencionó el licenciado Julio de que son los $600, ¿verdad? Con base al código tributario. Pero un amigo nos comenta que prevalece lo que más beneficia a los trabajadores, es decir, que Hacienda avala los 608.34, que serían los dos salarios mínimos de 304.17. Ah, ok. Sí, él entiende. Él dice, bueno, puede ser 600, puede ser 608.34, entonces lo que más conviene al empleado es el 608.34, por lo tanto agarro ese. ¿Qué opina de eso, Lick? Bueno, lo que pasa es que a veces hacemos consultas a los correos que proporciona la administración tributaria o muchas otras veces recibimos visitas de auditores del Ministerio de Hacienda y pareciera que cada quien da su criterio personal, ¿verdad? Y eso de que yo creo que es esto, o sea, es una opinión personal en todo caso, porque lo que prevalece es lo que es la ley escrita, ¿no? Y entonces, si la ley es clara en ese sentido, en admitir que para efectos tributarios, para efectos de multas, para efectos de cálculo de prestaciones y exenciones, eh, el salario mínimo se va a calcular bajo las reglas del código tributario, pues entonces lo que deberíamos hacer es respetar eso. Ahora, otra cosa es que la diferencia no es material también, como en términos de auditoría, ¿verdad? Podríamos decir la diferencia entre los 600 y los 608.34 no es material, y a lo mejor también eso es un criterio válido que la administración tributaria está adoptando. Sin embargo, que la diferencia no sea material no quiere decir que no sea una diferencia, y nosotros estaríamos en la obligación de aplicar tal cual lo dispone la legislación tributaria, pues. Claro, yo creo que justamente por eso el artículo 228 lo aclara, para que no haya esa discrepancia, esa duda. Bueno, son salarios mínimos de meses de 31 días. Alguien podría decir, yo agarro el mes de febrero bisiesto, que son 28 días. O sea, por eso el Sí, no, artículo lo deja inclusive claro. el Seguro Social hace otro cálculo de salario mínimo por ser año bisiesto. Entonces casi que podemos decir que cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Pero no, nosotros para efectos tributarios ya el Código Tributario establece cuál es el monto que vamos a tomar como salario mínimo, y pues deberíamos eh, aplicarlo así tal cual, ¿verdad? Para efecto de no vernos después eh, teniendo que hacer correcciones, modificaciones a los informes. Pues entonces lo mejor es apegarse a la letra de la ley, pues, y evitar inconvenientes a futuro. Perfecto. Bueno,
Ha sido un gusto, Lick. Nos ha ayudado muchísimo, nos ha aclarado las dudas. Y aquellos amigos que nos están viendo, si tienen alguna consulta más, déjenla en los comentarios. Los que lo ven luego este video, lo ven mañana, lo ven pasado mañana. Y vamos a tratar de ahí de estarles dando respuesta, de ayudarles con sus dudas. También hemos dejado ahí los datos del licenciado por si alguien quiere asesoría o necesita algún servicio, pues por supuesto, bajo contratación de honorarios, el licenciado estaría dispuesto a ayudarles con mucho gusto. Él tiene su despacho jurídico, su despacho de auditoría y contable. Entonces, está más que preparado, Lick, para poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. No sé si quiere dar unas palabras ahí para despedirse, Lick. Sí, gracias Ernesto. La verdad es que, bueno, como todo profesional, pues que andamos aquí en el mundo de los negocios, ¿verdad? También emprendiendo en nuestros negocios propios, pues ahí estamos como todos, ¿verdad? Padeciendo todavía las consecuencias de esta situación que este año nos ha afectado, pero ahí vamos saliendo adelante. Entendemos de que muchas personas, muchísimas personas se han visto afectadas, sobre todo en sus derechos laborales por esta situación, porque también entendemos que muchas empresas se han visto comprometidas en su liquidez, comprometidas en tener que tomar decisiones difíciles como despedir personal, etcétera. Sin embargo, pues estamos nosotros en toda la disposición de poder ayudar a las personas de que se han visto afectadas y que necesitan alguna asesoría, pues verdad. Como decía, nosotros, pues nuestro negocio, nuestro despacho también, pero pues también muchas veces nos ha tocado ver casos difíciles, ¿verdad? En donde una persona dice, mira, yo tengo este problema, pero no tengo dinero, por ejemplo, pues de alguna manera también se hace servicio social en el sentido de por lo menos darle la asesoría de gratis, ¿verdad? Que no perdemos nada, pues, y en algún momento también se han tomado casos derivados de esas circunstancias. Y de aquí de lo que se trata, pues sobre todo es de, de que se le hagan valer sus derechos a los trabajadores. Pues todo empresario que se involucra en el mundo de los negocios tiene que estar consciente que tiene obligaciones con sus trabajadores, obligaciones con el Estado por medio de los impuestos. Entonces, de alguna manera, pues hay que ser empresarios responsables en ese sentido. Y como decía antes, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Sin embargo, pues esperemos que en el más corto plazo esta situación vaya tendiendo a mejorar, pues, y nosotros estamos ahí con todo el gusto y con toda la disposición de seguir colaborando con el gremio de esta forma. También, pues, prestando nuestro servicio, nosotros estamos a la orden del que lo necesite pues, y también desearles a todos ya en esta fecha felices fiestas y esperemos de que, si bien es cierto, pues por manteniendo las medidas de bioseguridad, a lo mejor no vamos a estar todos juntos en familia como en años anteriores, pues, pero sin embargo, una de las cosas que tenemos que cuidar es la salud, ¿verdad? Y de alguna manera esta situación va a pasar pues tenemos que salir adelante, tenemos que tener mucha fortaleza, tenemos que pues no desfallecer, ¿verdad? Muchas personas a esta fecha están desempleadas porque esta situación se llevó sus trabajos, eh, pues pero esta situación tiene que revertirse en algún momento y pues no perdamos la paciencia, no perdamos la esperanza, ¿verdad? Pues Dios mediante primero entre pues pronto el otro año vamos a estar en una situación diferente. Eso sería, Ernesto, y agradeciendo nuevamente la oportunidad de estar acá y pues quedamos siempre a la orden, ¿no? Claro, gracias, licenciado Julio Recinos. Vamos a hacer nuevos webinars el próximo año y esperamos contar con su presencia. Ha sido valiosísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a finalizar. Compartan el video, amigos. Recuerden que tenemos webinars todos los miércoles, 9:30 de la noche. El próximo webinar, que va a ser 23 de diciembre, va a ser el último del año. Vamos a tener una recopilación de todos los temas del año con nuestro amigo Salvador Ramos. Así que vayan a nuestra página, suscríbanse para que les podamos notificar
cuando inicie el webinar y mandarles el enlace del Zoom para que puedan participar directamente en el Zoom. Eso sería todo esta noche. Gracias, Diana. Nos vemos la próxima. Compartan el video, denle like.